Hola, buenas tardes. Me llamo Soledad García Ferrer y estoy colaborando con la Escuela de Formación Clara Campoamor. Hoy quería presentaros unas reflexiones filosóficas que he titulado La indignación contra la doctrina del shock. Y como digo, en esta intervención quería presentar una perspectiva filosófica sobre la crisis del coronavirus, pero lo quiero hacer de la mano de una persona que, aunque no es filósofa, plantea una problemática de mucho rendimiento filosófico, creo yo. Se trata de una persona muy conocida, Naomi Klein, que, como sabéis, es escritora, periodista, activista canadiense y que ha investigado acerca de un fenómeno que en realidad ya conocemos desde hace mucho tiempo. Y es el siguiente, que en los momentos de crisis hay algunos que encuentran una buena oportunidad para aumentar su fortuna, mientras que la mayoría se empobrece y la desigualdad social no hace más que aumentar. Bueno, esta crisis pueden tener varias causas, pero en general en filosofía solemos distinguir dos causas, dos tipos de causas. Una es la acción humana, que puede ser voluntaria o involuntaria, y la otra es la naturaleza. En el primer grupo, cuyas causas residen en el ser humano, habría que colocar las guerras, las leyes injustas, el afán de dominación de unas gentes sobre otras, la rapiña. En el segundo grupo se incluirían las enfermedades, las malas cosechas, las sequías, los terremotos, las erupciones volcánicas, otros desastres naturales. Parece que ahora nosotros estamos en una de estas segundas catástrofes. Estos serían los dos tipos de males de los que se habla en filosofía, sobre todo refiriéndose a un hecho muy comentado durante el siglo XVIII. Se trata del terremoto de Lisboa. En 1755 un gran terremoto asoló la ciudad de Lisboa, pero también otras ciudades, sobre todo del norte de África, de las que se suele hablar menos. El terremoto fue seguido por dos tsunamis que levantaron unas olas de 20 metros, inundaron la ciudad, destruyeron lo que quedaba de ella, subieron por el río Tajo. Se calcula que solo en Lisboa murieron unas 90.000 personas. El desastre provocó una discusión filosófica acerca del mal en el mundo y si tenía alguna justificación o por lo menos alguna explicación. Ahí la postura de Voltaire, expresada en un largo poema titulado Sobre el desastre de Lisboa, era que no tenía ninguna de las dos cosas, ni explicación ni justificación, y que solamente se debía al azar. Rousseau, en cambio, pensaba que sí las tenía, aunque nosotros no supiéramos bien ni cuál era esa explicación ni cuál era esta justificación. La discusión se dividió enseguida entre los que pensaban que había una explicación, intentaban buscarla, y los que querían encontrar una justificación. Entre los primeros tenemos a Kant, que fue el primero en arriesgar una teoría científica acerca de las conmociones terrestres y así dio comienzo a una nueva ciencia que es la sismología. Los segundos continuaban hablando en clave metafísica o a veces religiosa acerca de la expiación de los pecados, por ejemplo, o en clave materialista acerca de la naturaleza, que sigue su marcha sin pensar especialmente en nosotros, porque los seres humanos, porque aunque nosotros nos lo creamos así, no somos su especie favorita ni la más importante. Esta discusión se vuelve a plantear ante todos los desastres llamados naturales. Así hay una serie de preguntas filosóficas que surgen siempre que se presenta una catástrofe de este tipo, entre la que se supone que el ser humano no tiene ninguna responsabilidad. Os voy a plantear algunas de estas cuestiones filosóficas. Algunas ya la hemos visto. ¿Son estas catástrofes producto del azar o hay una ley que las rige y que nosotros ignoramos? En el caso de que pudiéramos conseguir conocer esta ley, y entonces no serían producto del azar, ¿eso significaría que podríamos dominarlas? Esta actitud y esta postura ante la naturaleza que intenta conocer sus leyes con el fin de dominarla y usarla a nuestro favor, ¿no supone un supremacismo de la especie humana, un especismo, un querer someter la naturaleza a nuestros fines, controlarla? Al fin y al cabo, ¿no podrían ser estos desastres un producto de nosotros mismos, todos, incluso aquellos que parece que no están bajo nuestra mano? Una consecuencia de nuestro intento de dominar la naturaleza, una consecuencia incluso de nuestro modo de vivir. A estas alturas del antropoceno, cuando el ser humano está llegando incluso a influir en la modificación del clima, es tan fácil distinguir entre los desastres naturales y los desastres morales. Bueno, he aquí algunas de las cuestiones que la filosofía se ha venido planteando acerca de las que llamaba catástrofes naturales, que no sé si le podemos seguir aplicando ese nombre. Pero todas estas preguntas filosóficas no impiden que se tenga que buscar una respuesta práctica al problema, es decir, además de lucubrar, teorizar acerca de cuál es su causa, cuál es su consecuencia, cuál es su justificación, también podemos preguntarnos
una problemática ética o de filosofía práctica. Y dentro de esta perspectiva ética es donde se sitúa el problema que nos plantea Naomi Klein y que sería el siguiente. Sea cual sea la explicación y la justificación de un desastre, si es que las hay, ¿qué debemos hacer ante él? Y en concreto, ¿cómo podemos evitar eso que decíamos al principio y que ha ocurrido tantas veces? Que la conmoción sirva como excusa para que algunos se enriquezcan y otros salgan de ella en unas condiciones de miseria. Naomi Klein llama capitalismo del desastre a la astucia que tiene el capitalismo para manejar y aprovechar a su favor cualquier desastre natural. Esta astucia se aplica a situaciones de catástrofe natural, pero según ella, es tan necesaria el desarrollo del capitalismo que cuando no ocurre ninguna catástrofe natural, él mismo, el capitalismo, provoca artificialmente alguna calamidad para aplicar este mecanismo. Bueno, pues ¿de qué mecanismo estamos hablando? ¿Por qué el capitalismo necesita desastres? Vamos a analizar este mecanismo que ya estudió Marx y que él llamó acumulación primitiva del capital. Marx expone este concepto en los capítulos 24 y 25 del primer volumen del Capital y lo define como, ahora cito palabras de Marx, el aniquilamiento de la propiedad privada que se funda en el trabajo propio, esto es, la expropiación del trabajador. Mediante esta expropiación del trabajador se consigue una escisión, una separación entre el trabajador, por un lado, y los medios de producción, por otro lado. Pero es que esta escisión es necesaria para crear la relación del capital en la que consiste el capitalismo. El objetivo es transformar en capital los medios sociales de subsistencia, aquellos medios que la gente utiliza para vivir, sus propios recursos, empezando por su tiempo, su cuerpo, sus ideas, los recursos comunes. Esto el capitalismo primitivo lo hizo mediante la colonización de nuevas tierras, la conquista, la trata de esclavos, etc. Se trataba de conseguir más capital, se trataba de capitalizar unos recursos introduciéndolos en el mercado de productos y también en el mercado de trabajadores. La cosa está clara en el periodo del capitalismo primitivo, pero este proceso de acumulación de capital no se puede detener y, como ya explicó Rosa Luxemburgo, se ha venido reproduciendo durante toda la historia. Entonces, ¿qué puede hacer el capitalismo cuando ya todos los territorios están colonizados, todas las personas se han convertido en asalariados, todas las relaciones se han convertido en relaciones de producción, todos los productos se han convertido en mercancías? En una palabra, ¿qué puede hacer cuando todo se puede comprar y vender? Cuando estamos en el mercado mundial. Pues el capitalismo tiene que seguir acumulando, porque si no desaparecería. Y por eso cuando ya no tiene nada que rapiñar hacia el exterior, se vuelve hacia el interior a unas oasis que son los derechos y subsidios socioeconómicos, que en la mayor parte son el resultado de unas batallas pasadas ganadas por los trabajadores. Massimo De Angelis, que es un profesor en la Universidad de East London, denomina a estos avances del capitalismo que actúan en contra del Estado de benefactor nuevos cercamientos, y con ello hace alusión a los cercamientos que tuvieron lugar en Inglaterra durante el siglo XVII y que expropiaron las zonas comunales y expulsaron a las ciudades a una multitud de trabajadores rurales que eran buenos trabajadores potenciales porque estaban dispuestos a vender muy barata su fuerza de trabajo. Los cercamientos, estudiados por Karl Polanyi en su libro ya clásico La Gran Transformación, fueron el origen de la primera revolución industrial. O sea, el capitalismo supo promover esto para sacar ese beneficio, la primera revolución industrial. Pero no supusieron un avance de los mercados hacia el exterior, sino una desposesión interior de las tierras y los bienes comunales que hasta entonces había poseído la población rural. El éxodo a la ciudad tuvo el origen en esas políticas de acercamiento que recortaban unos derechos tradicionales a las riquezas comunales. Pues bien, en la actualidad, y volviendo al análisis de este profesor De Angelis, lo que llamamos el estado del bienestar se puede entender como la institucionalización de los bienes comunes sociales en diversas formas particulares, es decir, sería otra nueva versión de esos recursos comunales que tenían pues, los ingleses que estudió Karl Polanyi en el siglo XVII. El estado del bienestar, y cito a De Angelis, fue instituido para integrar las expectativas de la gente luego de las dos guerras, la Revolución Soviética y el crecimiento internacional del movimiento sindical. Por lo tanto, el actual proyecto neoliberal, que de diversas maneras se propone avanzar sobre los bienes comunes sociales creados en el periodo de posguerra, se establece a sí mismo como una moderna forma de acercamiento que algunos denominan como nuevos cercamientos. Y ahí acabó la cita. He aquí pues la explicación, tal y como nos lo dicen Marx y otros teóricos marxistas, de ese mecanismo estudiado por Marx y por ellos, pero utilizado, según Naomi Klein,
como una estrategia que ella denomina la doctrina del shock. Vamos a analizar esta nueva estrategia que tiene el capitalismo, sin perder de vista que se trata solamente de un medio de acumular capital. Entonces vamos a la doctrina del shock, una doctrina del shock que hace referencia a tres cosas. En primer lugar, hace referencia a los experimentos de electroshock y de privación sensorial llevados a cabo al final de los años 50 por Donald Hebb y posteriormente por Ewen Cameron en la Universidad McGill de Montreal. En segundo lugar, hace referencia a una teoría militar conocida como shock and awe, o sea, algo así como choque y pavor, que fue planteada por dos autores, Ullman y Wade, en 1996 en un informe a la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos. Allí estos autores la presentaban como una doctrina militar que era la doctrina posguerra fría de los Estados Unidos. Según esa doctrina hay que conseguir, y cito el informe que Ullman y Wade presentaron, hay que conseguir afectar la voluntad, percepción y entendimiento del adversario para luchar o responder a nuestros fines políticos o estratégicos a través de la imposición de un régimen de shock y pavor, shock and awe. El objetivo, ahí se termina la cita, el objetivo es conseguir la impotencia y la falta de voluntad del adversario mediante la fuerza directa aplicada a los centros de control, de comunicación, a las infraestructuras también, mediante la negación selectiva de información y la diseminación de la desinformación también. Los autores pretendían conseguir el mismo desvalimiento que llevó a Japón al armisticio y a la petición de paz incondicional después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, que ellos utilizaban como ejemplo y como precedente. Mediante esta estrategia militar del shock y del pavor se podía conseguir que en 5 días los enemigos quedaran física, emocional y psicológicamente exhaustos. Bueno, nos tenemos que plantear que tienen que ver entre sí estos experimentos en psicología, de deprivación sensorial y electroshock, y esta doctrina militar. Cameron y sus colegas intentaban borrar la vida psíquica de sus pacientes con el fin de modificar sus pautas y llegar a la curación. Se trataba de llevarlos a un estado de privación sensorial que consiste en que los 5 sentidos estén privados de estimulación. En esta situación de deprivación sensorial se produce un estado alucinatorio y una distorsión del espacio y del tiempo, y como consecuencia de la pérdida de coordenadas temporales, se produce también una regresión que lleva al paciente a considerar a sus captores como si fueran sus padres y a sí mismos como niños indefensos. La CIA financió estos estudios de Cameron y sus colegas y posteriormente, en 1963, editó el manual Kubark, que es el que se aplicó posteriormente en la cárcel de Abu Ghraib y en Guantánamo. O sea, que utilizaron estos conocimientos para montar un sistema de gestión de las cárceles posteriores a estas guerras, ¿no? Pero no solo se trataba de aplicar en los prisioneros los resultados de la privación sensorial que habían investigado Cameron y sus colegas, se trataba también de aplicarlos a toda la población mediante un sistema de violencia rápida y desmesurada que dejara a la sociedad desvalida, reducida a la indefensión, amnésica y privada de voluntad. O sea, lo que conocemos como estado de shock. El shock consigue vencer porque borra el recuerdo, desestructura la vida psíquica y arruina la voluntad. Bueno, nos queda una tercera referencia, ¿no? Aún tenemos que referirnos a la terapia de choque o política de choque, esta vez practicada en el terreno de la economía. Se trata del procedimiento pensado por Milton Friedman y Jeffrey Sachs y los que en adelante se conocieron como la Escuela de Chicago, que consiste en la liberación repentina de los precios y controles de divisas, la retirada de los subsidios estatales, la apertura comercial inmediata dentro de un país y, además, esto va acompañado también por la privatización a gran escala de los activos anteriormente de propiedad pública. El precedente está en la introducción del marco alemán en 1948 como salida a la crisis del marco anterior, operación que se realizó en un solo día y provocó el llamado milagro alemán. La práctica de esta política de choque se llevó a cabo en la Chile del general Pinochet en 1975, caso que también es estudiado por Naomi Klein, y en Bolivia en 1985. Tenemos entonces, por una parte, un tratamiento psicológico, por otro lado, una doctrina militar y, en tercer lugar, un procedimiento de economía política que tienen en común la violencia, la rapidez y el presentarse como una curación o una salvación. No es que la expresión shock o choque en español esté de moda en ámbitos tan diferentes, no se trata de una coincidencia.
Naomi Klein afirma que el procedimiento de choque militar, el económico y el psicológico forman parte de una estrategia única de... Entonces tenemos, por una parte, un tratamiento psicológico, por otro lado, una doctrina militar y, en tercer lugar, un procedimiento de economía política, que tienen en común los tres lo siguiente. En primer lugar, la violencia, en segundo lugar, la rapidez y, en tercer lugar, el presentarse como una curación o una salvación. No es que la expresión shock o choque en español esté de moda en ámbitos tan diferentes. No se trata de una coincidencia. Al menos lo que piensa Naomi Klein es que este procedimiento de choque militar, económico y psicológico forman parte de una estrategia única de control del neoliberalismo que se nutre de situaciones de desastre para aplicar esta terapia de choque y aumentar su dominio sobre la sociedad, presentándose como su salvadora de ese desastre. Lo primero que hay que conseguir entonces, dentro de esta estratégica psicobélico-económica del shock, es que una población se encuentre perdida, desvalida, necesitada, impotente, que solo se centre en su dolor y que olvide todo lo demás, y que no se vea capaz de superar por sí misma el problema. En este estado de privación es cuando se le puede prometer la salvación. Si hay una catástrofe natural que consiga provocar este estado, se aprovecha. Este es el caso de Haití o el caso del Katrina en Nueva Orleans. Y si no hay desastre natural, entonces se provoca uno artificialmente, mediante un golpe de Estado, por ejemplo en Chile, o una guerra, por ejemplo la guerra de las Malvinas, que sirvió para que la gente olvidara la política de Thatcher y la considerara la salvadora de la patria, o las guerras del Golfo. Estos son algunos de los casos que estudia Naomi Klein en su libro, pero en una entrevista reciente considera también que la pandemia del coronavirus ofrece el desastre perfecto. Con esto quiere decir que en esta catástrofe, que nos hemos acostumbrado a llamar crisis, utilizando un término de la economía, y que tendemos a monetarizar en términos de gastos de sanidad o de bajadas en las bolsas, el neoliberalismo, que es la versión actual del capitalismo del que hablaba Marx, puede encontrar la ocasión perfecta para aplicar su política de choque y cercar las propiedades sociales que son el producto de nuestro trabajo y de nuestra lucha social. Lo podrá hacer solo si consigue que entremos en estado de shock, de amnesia, de dependencia, de minoría de edad o de desvalimiento. Lo que podemos extraer como conclusión de todo esto es que hay que estar alerta, que hay que aplicar lo que un personaje de Camus decía en una situación que es muy parecida a la nuestra, en esta novela La peste, que tanta gente se está releyendo estos días y desde luego yo aconsejo esta relectura. Y el personaje de Camus decía: sé únicamente que hay en este mundo plagas y víctimas y que hay que negarse, tanto como le sea a uno posible, a estar con las plagas. Esto puede que le parezca un poco simple, y yo no sé si es simple verdaderamente, pero sé que es cierto. Hasta aquí la cita de Camus, que en realidad lo que intenta conseguir la teoría del shock es que pensemos que la plaga del coronavirus es el origen de todos nuestros males y que nos pongamos en manos de esa otra plaga que está ahí siempre, pero que en este caso se presenta como nuestra salvadora. Esa otra plaga es el capital, y el estado de shock o de deprivación sensorial puede llevarnos a ser como niños en sus manos. Naomi Klein, en otra entrevista reciente, dice: la gente habla sobre cuándo volverá la normalidad, pero la normalidad era la crisis. Bueno, esto lo agrego yo, esto no hay que olvidarlo. Ahora tenemos también al filósofo Byung-Chul Han, en un artículo publicado el 22 de marzo en El País, que nos prevenía, nos alertaba sobre la posibilidad de que para salvarnos del virus, las autoridades occidentales introduzcan un sistema de vigilancia digital tan eficaz como el que hay en China para tener controlada la población. Ese sistema implicaría la imposición del estado de excepción, un estado que ha estudiado el filósofo Giorgio Agamben en un libro que se titula así, y que según él no tiene nada de excepcional en realidad, sino que ha sido de lo más común desde el momento en que la Alemania nazi lo introdujo para dejar a todo el mundo en lo que él llama la nuda vida, la vida que no es nada más que eso, vida, despojada de derechos. A partir de entonces se ha venido reproduciendo este estado de excepción, de nuda vida, en los sin papeles, en los refugiados, en los llamados terroristas. Se trata de la suspensión del orden jurídico, un estado de anomia que tiene lugar en los casos en los que está en juego la vida. Por ejemplo, la vida del monarca, la de la república, la de la gente, como en este caso. El Ejecutivo, en estos casos, se adueña de los tres poderes y puede llegar incluso a desconectar la Constitución.
Bueno, esta es la biopolítica que se apoya en la idea de salvación. Puede ser salvación de la raza, salvación de la patria, salvación de la economía. Y lo que yo propongo aquí es que hay que renunciar a esa perniciosa idea de salvación. Y que si no lo hacemos así, esta pandemia corre el peligro de convertirse en un siniestro combustible de la economía del shock y después de haber matado a muchas personas, terminar sirviendo a los intereses del neoliberalismo. No hay nadie que sea nuestro salvador. La salvación está en nosotras. No tenemos que permitir que la doctrina del shock que estudia y describe Naomi Klein como un fenómeno no solo frecuente, sino incluso constitutivo de la historia del siglo XX a partir de los años 50, vuelva a introducirse y a tener éxito en esta ocasión. Necesitamos, para que no ocurra, estar indignadas y continuar estando indignadas. Ese es el único método de resistencia ante todas las plagas, las víricas, las informáticas, las medioambientales, todas. Es la única manera de no ser víctimas ni tampoco convertidos en plagas, porque nos convertiríamos en plagas o en cómplices de la catástrofe si nos limitáramos a esperar que otros nos salven. La doctrina del shock no es el único camino en los tiempos de crisis. Es cierto lo que Milton Friedman pensaba. Ahora voy a citar una frase de Milton Friedman. En tiempos de crisis, lo que antes era impensable de repente se convierte en realidad. Eso decía. Entonces se trata de proponer cosas que nos sirvan a todas, esto ya lo digo yo, y no desperdiciar esta ocasión para abrir debates que parecían imposibles, como el de la renta básica, el de la soberanía sanitaria. Lo importante es quién piensa las cosas y para beneficiar a quién las piensa. El Green New Deal que propone Naomi Klein o el Plan Marshall también pueden ser el resultado de un desastre como el que vivimos. Ahora tenemos la ventaja con respecto a la crisis de 2008, por ejemplo, de que hemos desarrollado una política de redes de resistencia social que anteriormente no teníamos. La misma Naomi Klein nos pone como ejemplo a los europeos porque contamos con un sistema único de sanidad pública y de medidas sociales. Pero esto que tenemos lo tenemos que defender y que incrementar. No tenemos que esperar tampoco que la crisis nos salve del neoliberalismo, pues ya hemos visto que el neoliberalismo es especialista en desastres, precisamente, y suele salir muy bien parado de ellos. Más bien tenemos que producir activamente una salida de la crisis diferente, y eso solo lo podemos hacer si no nos dejamos pastorear por el neoliberalismo, como dice Villacañas. No tenemos que desaprovechar este espacio que se abre para la discusión y para la militancia. Es muy importante no caer en el estado de indefensión que puede acrecentarse por la deprivación sensorial relativa que supone el estar encerrados en casa. Debemos fortalecer nuestra lucha mediante la acción política, mediante la militancia, aunque sea en nuestro confinamiento. Y aquí termino. Muchas gracias.